Bueno, vamos a seguir en esta clase. Vamos a hacer un ejemplo más de Ruffini. Es un teorema que se usa muchísimo en las matemáticas. No necesariamente para las divisiones, también se aplica en los casos de factoreo. Hay un caso de factoreo que es el sexto caso, que luego lo vamos a ver. Ahí también podemos usar esta regla, ¿sí? Bueno, repasemos, habíamos dicho que Ruffini, ¿cuándo vamos a emplear Ruffini? Cuando Ruffini es un método práctico para resolver divisiones de este tipo, con la condición que el divisor tiene que tener la forma x más, menos y acá un número, ¿sí? Positivo, negativo, número real, positivo, negativo. Bueno, primer paso, el polinomio dividendo, como dijimos, hay que completar y ordenar de mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor. Más 0x2, como no hay x a la 2, completo como 0x2. Más 0x, perdón, x a la 1, este sería un x a la 1. Ahí tiene como un 1 invisible. Entonces sería menos 5x, mira, 3 a la 2 a la 1. Y el 2 viene a ser como el x a la 0, ¿no? Es el término independiente. Bien, acá vamos a hacer como una tablita. Vamos a bajar los coeficientes del polinomio. Acá tengo, aunque no se lo vea, sabemos que tenemos un 1 invisible ahí. Bajamos el 1. Positivo. No es necesario que le ponga el más. Ya se sobreentiende. Se da por entendido que es positivo. Menos 5. Acá sí es importante indicar el menos. Más 2. Y este número, que está acá en el divisor, va a pasar, se va a ubicar acá con el signo cambiado. Entonces dice menos 3, baja como 3. Y Ruffini dice lo siguiente, dice baja el primer número que está en la primera columna, lo bajamos hasta acá, y comenzamos un proceso de multiplicar siempre por el número que hemos ubicado acá. 1 por 3, 3, lo ubicamos acá. Resolvemos esta columna, sabemos que a un número sumarle o restarle 0 no lo va a modificar nada, 3 más 0 es 3. Y el resultado lo vuelvo a multiplicar por 2, 3 por 3, y lo vamos a ubicar acá. ¿Sí? Resolvemos la columna, acá tengamos una resta, podemos decir, porque son números distintos signos, 9 menos 5, me va a dar un 4 positivo. 4 por 3, 12, se ubica acá arriba, ¿sí? En la columna. Resuelvo la suma, porque son de iguales signos, se van a sumar. Y queda 14. Bien. Y ahí tengo finalmente nuestra, acá tengo el polinomio cociente, ¿sí? Que está acá, y ya saben ustedes que lo tienen que completar. O sea, estos son los coeficientes del polinomio cociente. Sería que es una x, completamos, le agrego la x a cada coeficiente, una x bajando un grado, si acá dice al 3, yo arrancaría en 2, siempre tengo que reducir un grado. Más es un 3 positivo, ¿verdad? 3x a la 1, porque el exponente va en forma decreciente. Y el último, que es el término independiente, ¿sí? Que sería como un x a la 0. Listo. Podemos concluir que el cociente de nuestra división de polinomio sería todo esto. Y el resto de nuestra división va a ser ¿cuál? El 14. Listo. Y ahí tenemos concluido nuestra división. Siguiendo con las divisiones, vamos a ver el teorema del resto para las divisiones de polinomios. ¿Qué establece este polinomio? ¿Para qué es el teorema del resto? Es para calcular justamente, como dice acá, el resto de la división. Solamente el resto, no el cociente, el resto de la división. Va a haber ejercicios en donde yo solamente voy a necesitar conocer el resto. Bueno,
podemos directamente, en lugar de hacer la regla de Ruffini o la división esa convencional, tradicional, si yo solamente quiero saber el resto, listo, calculo el resto de la división y se acabó. O sea, calculo el resto con el teorema del resto. Miren de sencillo que es. Para sacar el resto de una división, lo que tengo que hacer es particularizar ese numerito que está en el divisor, lo voy a reemplazar ahí donde está la X. Ahí se reemplaza. Donde está la letra X en el polinomio dividendo, acá, ahí donde está la X, reemplazo el numerito ese que está ahí. Con el signo cambiado. Con el signo cambiado. Entonces sería, es como calcular el valor numérico, sería, ¿no? Le pongo R de resto, ¿no? Entonces reemplazamos el 2 en acá, en el polinomio. Pongamos 2 directamente. Entonces, el resto va a ser ahí, donde dice X, vamos a reemplazar el valor 3. ¿Sí? 3 al cubo, 5 por 3, con el signo cambiado. O sea, acá dice menos 3, yo reemplazo más 3, 3 positivo. Si acá hubieran tenido más 3, yo reemplazo menos 3. Siempre lo reemplazo con el signo cambiado. Y resuelvo la operación. Separo en términos. Este término sería 27. Acá si multiplicamos, 3 por 5, 15, más 2. Bien, si hacemos la cuentita esa, ¿cuánto nos da eso si resolvemos? 27 menos 15 más 2 es igual a 14. Nos da el resto 14. Es decir, que el resto de esta división es 14. O sea que el teorema del resto es para eso. Nos permiten calcular solamente, únicamente y nada más que el resto de la división. Nada más. No sabemos cuánto el cociente. Si yo quiero saber cuánto el cociente, tendré que recurrir aquí al teorema al Ruffini, ¿verdad? A la regla de Ruffini. O bien hacer la división tradicional. Bien. Muchas veces nos van a hablar en las divisiones de divisiones exactas, o si es divisible. A ver, ¿cuándo decimos que 6 es divisible por 2? ¿6 es divisible por 2? Sí, ¿verdad? 6 dividido por 2 es 3. 2 por 3 son 6. Al 6 van 0. El resto de nuestra división es 0. Para que la división sea exacta, o para que 6 sea divisible por 2, la condición es que el resto tiene que ser igual a 0. O sea que vamos a decir que un número es divisible por otro número cuando el resto es 0. Decir que es divisible es lo mismo decir que la división es exacta. Ahí podemos usar como sinónimo si se quiere, ¿sí? Decir que es divisible es lo mismo que decir que la división es exacta. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el resto es 0. Lo mismo va a pasar con los polinomios. Vamos a decir que el resto, vamos a decir que un polinomio P es divisible por un polinomio Q cuando el resto de la división sea 0. ¿Sí? Podemos anotarlo acá. Vamos a decir que P es divisible por Q, o sea, un polinomio P cualquiera, ¿no? Por un polinomio Q cualquiera. Sí, solo si el resto es igual a 0. ¿Sí? Si el resto es igual, o sea, si el resto de dividir P por Q, ¿verdad?, es igual a 0, entonces vamos a decir que es divisible. Vamos a usar un sinónimo acá que muchas veces aparece en los ejercicios. Puede decir P divisible por Q, o también podemos decir que P es una división exacta. ¿Sí? Esto también implica que la división sea exacta, que es una división exacta. Vamos a poner acá
Son, digamos, sinónimos que podemos encontrar, pero que se refiere a lo mismo, una división exacta. Como cuando uno divide 10 dividido en 2, 5, es exacta, no me sobra nada, no tengo decimal, nada, es exacto. Me da una división exacta porque el resto me da 0. ¿Sí? Entonces, que la división sea exacta, o decir que es divisible, es porque el resto es igual a 0. ¿Estamos? Así que tengan bien en cuenta eso porque puede haber ejercicios en donde me diga hallar K, por ejemplo, para que la división sea exacta, o para que P sea divisible por Q, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver algo que suele aparecer muy habitualmente en los parciales, en los exámenes, que tiene que ver con los ceros del polinomio. ¿Qué son los ceros del polinomio? Los ceros del polinomio son los valores que reemplazados en el polinomio me anulan la expresión. O sea, son los valores de x que hacen 0 esto. Es la x, es el número que yo reemplazo aquí en la x y queda 0. A veces se lo puede hacer mentalmente y a veces, bueno, tendrán que recurrir a hacer cuentas, ¿sí? Tendrán que despejar. Bueno, de todas maneras siempre tenemos que, cuando nos piden calcular los ceros del polinomio, siempre tenemos que hacer un trabajo algebraico, ¿no? O sea, tenemos que demostrar que es un cero del polinomio. Bueno, entonces, los ceros de un polinomio, vamos a poner A, vamos a suponer que el cero se llame A, voy a usar una letra genérica. A es un cero de P de X. A es un número, ¿no? Un número real. A es un cero de P de X, sí, solo sí. P de A es igual a 0. Es decir, que si ese número reemplazado aquí en la X me da 0, yo puedo asegurar que ese valor es un cero del polinomio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para este caso. X igual a 2 va a ser un cero de este polinomio. ¿Por qué? Porque si yo calculo el valor numérico para 2, o sea, reemplazo en la X el número 2, ¿qué ocurre? Hagamos las cuentitas, separemos acá en términos. Esto es un 4 por 2, 8. 8 menos 8, 0. Es decir, que el 2 reemplazado en el polinomio me da 0. Por lo tanto, 2 es un cero del polinomio. ¿Sí? Así también, voy a tomar un valor ahora negativo, voy a tomar el menos 2, también va a ser un 0. Fíjense en ustedes, reemplazo en la X, donde tengo X, reemplazo el menos 2, ¿sí? Así con el mismo signo, no tengo que cambiar el signo, como está lo reemplazamos. Esto, base negativa, exponente par, además menos por menos es más, es un 4 positivo y por 2 es 8. Haciendo 8 menos 8 me queda 0. Conclusión, menos 2 también es un 0 del polinomio. Entonces, en este caso, el polinomio tenemos como 0 el 2, tenemos como 0 menos 2. ¿Sí? Esos son ceros del polinomio P. ¿Sí? Entonces, los ceros del polinomio son aquellos valores que ustedes reemplazan en el polinomio y anula el polinomio. Lo hace 0. ¿Sí? Bueno, el tema es cómo se hace para hallar. Yo acá les di valores que yo ya conocía de antemano que son ceros de este polinomio. El tema es que en muchos ejercicios ustedes tendrán que buscar los ceros del polinomio. ¿Sí? Pero es importante que entiendan el concepto, que los ceros del polinomio son aquellos valores, aquellos números que reemplazados en el polinomio me da 0. En vez de darme 8, 9, 10, no, me da 0. Por eso se llama 0 el polinomio. Los ceros de este polinomio son el menos 2 y el 2. Bueno, voy a hacer un ejemplo
de cómo se puede hallar los ceros del polinomio. Lo que pasa es que ya acá entramos todavía en un tema o en una unidad que todavía no hemos estudiado, que son las ecuaciones. Porque cuando yo tengo que buscar los ceros, si me dan un polinomio, yo tengo que determinar los ceros, muchas veces tengo que resolver una ecuación. Entonces necesito de otras herramientas que hasta el momento no hemos estudiado demasiado, que son las ecuaciones. Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a llamar el polinomio Q ahora. Le llamemos el polinomio Q. Vamos a poner acá, vamos a poner un 2 aquí, ¿sí? Vamos a poner un 18, por ejemplo, algo así. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, donde vamos a suponer que el enunciado sea determinar, hallar los ceros de este polinomio. Yo quiero encontrar cuáles son los valores de x que yo reemplazo acá y me da 0. Es decir, tengo que hacer cuáles son los valores de x para los cuales esta expresión, o sea, q de x es igual a 0. Lo que vamos a hacer es igualar la ecuación a 0 para encontrar justamente cuáles son los x, que lo elevo a la potencia 2, lo multiplico por 2, el resto 18 y me da 0. Así hacemos para determinar los ceros de un polinomio, ¿sí? Al polinomio lo igualo a 0 y queda determinada una ecuación. ¿Qué ecuación? Puede quedar cualquier tipo de ecuación. Desde una ecuación lineal, después vamos a estudiar bien las ecuaciones, pero puede quedar cualquier tipo de ecuación algebraica. Bueno, vamos a resolver esta ecuación, que creo que algo se deben acordar. En este caso, como yo tengo una sola variable, una sola letra x, no tendré inconveniente, puedo despejar tranquilamente, ¿sí? Despejamos el 18 que está restando, lo vamos a pasar al segundo miembro haciendo suma, haciendo la operación opuesta, ¿verdad? Contraria. El 2 interpreto que está multiplicando, va a pasar al segundo miembro dividiendo. Va a efectuar la división, me va a quedar 9. Recuerden que despejar la x es dejar la x solita, ¿verdad? Que tiene que quedar despejada sola. Bien, para que quede despejada completamente me restaría pasar ese 2 que está como potencia. Siempre pasa haciendo la operación contraria, ¿verdad? La suma pasa como una resta, la resta pasa como suma. La potencia, la operación inversa, opuesta a la potencia, que es la radicación. Voy a seguir acá. Quiere decir que esa potencia va a pasar como raíz cuadrada. Pero, como está elevada la potencia 2, recuerden esto, tenemos que utilizar el más menos, ¿sí? Vamos a utilizar el más menos. Después, más adelante, vamos a trabajar, lo van a ver en los cursos en primer año, van a ver que vamos a usar valor absoluto. Para poder acá, para resolver esta ecuación, vamos a utilizar el concepto de valor absoluto. Bueno, entonces siempre que despejamos una potencia acá, una potencia par, pasa como raíz y colocamos más menos. ¿Por qué? Porque este tipo de ecuación admite siempre dos soluciones. Más menos la raíz de 9, raíz cuadrada de 9, que va a ser el valor 3. Bien, listo. En realidad es más menos 3. Esta ecuación va a tener dos soluciones, o mejor dicho, dos ceros, porque lo que estamos haciendo es buscar los ceros del polinomio. ¿Sí? ¿Cuáles son los ceros del polinomio Q? 3 y menos 3. Entonces, 3 y menos 3 son ceros del polinomio. Del polinomio Q.
q de x. ¿Sí? Son ceros del polinomio q de x. Y si lo quiero verificar, comprobar, ¿qué tendría que hacer? A ver, por definición, si es un 0, ese valor reemplazado, o sea el 3 o el menos 3 reemplazado me tiene que dar 0. Podemos comprobar si efectivamente es así. Separo en términos acá, esto lo elevo, 3 base negativa, exponente par. Cuando está elevado un exponente par siempre queda positivo el resultado. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 9 sería, 9 por 2, 18. Y menos 18 me queda 0. Entonces, comprobamos acá que efectivamente menos 3 es un 0 del polinomio. Del mismo modo, puedo comprobar que menos 3, que 3 positivo es. ¿Sí? Los dos valores van a ser 0 del polinomio. Esto es una verificación. Bueno, esto es 9 por 2, 18. Menos 18 también me va a dar 0. Entonces ahí estamos verificando que efectivamente 3 y menos 3 son 0 del polinomio. Lo que pasa es que este polinomio como es un ejemplo sencillo, tengo una ecuación sencilla. Después se pueden presentar polinomios donde en la ecuación que resulta acá, tras haber igualado a 0, porque yo para determinar los 0 del polinomio, ¿qué tengo que hacer siempre? Igualar a 0. Cuando igualo a 0 siempre queda determinada una ecuación. Y esa ecuación, bueno, se verá. Es una ecuación algebraica que se verá qué tipo de dificultad tendrá. Esta es una ecuación sencilla. Puede quedar una ecuación de segundo grado, puede quedar una ecuación lineal, donde solamente tengo que despejar x nada más. ¿Sí? Ahí tendrán que tener otro recurso, tendrán que saber resolver ecuaciones para poder determinar los ceros del polinomio. Bueno, entonces ya saben, si me pide calcular los ceros del polinomio, lo que se hace es, al polinomio dado, lo tengo que igualar a 0, siempre. Y resuelvo la ecuación que quedó ahí. La ecuación que resulta la resuelvo. ¿Cómo? Bueno, hay que ver qué tipo de ecuación es. Lo que sí sabemos es que va a ser una ecuación algebraica, ¿sí? Así, un polinomio igualado a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a resolver un ejercicio de parcial tomado alguna vez, donde vamos a utilizar herramientas, recursos que hemos estudiado hasta acá, ¿sí? Conceptos que hemos estudiado, que hemos visto hasta aquí. Dice, ¿para qué valor de b el polinomio p de x, ahí está p de x, fíjense en que b no está, dice, es divisible por el binomio, este polinomio que está acá. ¿Sí? Ese es el enunciado. ¿Cómo se hace ese ejercicio? ¿Cómo se hace ese punto? Me pide que yo determine el valor de b, que no lo conozco. ¿Cuánto tiene que valer b para que este polinomio sea divisible, ¿verdad?, por p de x? Perdón, para que p sea divisible por este polinomio, al revés, ¿sí? Este es divisible por este. Bueno, habíamos dicho anteriormente, lo anotamos y todo, que p es divisible, p o cualquier, digo p por decir un polinomio, ¿no? O sea, cualquier polinomio. O sea, p es divisible vamos a suponer por un polinomio q cualquiera. Si solo sí, pasa que si el resto de la división, ¿verdad?, es igual a 0, o sea, si el resto de dividir p por q, el resto es 0. Esa es la condición, el requisito para que p sea divisible por q. ¿Sí? O sea, esto va a ser divisible por esto si es que el resto es igual a 0. Con eso se hace. Yo tengo dos caminos para resolver esto. Lo puedo hacer a través de la regla de Ruffini o, más sencillamente,
hacerlo a través del teorema del resto. ¿Sí? Habíamos dicho que el teorema del resto es solamente para ver el resto de la división, nada más. No necesito conocer más cosas. Entonces, con el teorema del resto es suficiente. Si yo reemplazo, ¿qué decía el teorema del resto? Que si yo ese número, cambiado de signo, lo reemplazo acá, ahí en la X, ¿verdad? Me va a devolver ¿qué? El resto de la división. Bueno, eso voy a hacer. Voy a reemplazar ese número ahí para ver cuánto es el resto. En realidad ya sé cuánto es el resto. Sería, voy a calcular, voy a hacer como que estuviera calculando el resto de la división. Que eso se hace reemplazando, repito, en la X, este valor con el signo contrario. En la X, donde tengo X pongo un 4 positivo. ¿Sí? Ponemos un 4 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos una corrección acá. Acá es 2. Perdón, 3. Porque, perdón, es un 4 positivo. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, decíamos que si yo quiero conocer el resto de P dividido por este polinomio, lo que tengo que hacer es reemplazar en la X este número cambio de signo. Pero el resto ya sé, porque me está pidiendo la condición de que sea divisible. Y si es divisible, ¿cuánto tiene que ser el resto? 0. No tengo otra opción. Porque este polinomio, para que sea divisible, el resto tiene que ser igual a 0. Sí o sí. O sea, es como que uno va a forzar esto, ¿no? De poner al resto es 0. Porque yo necesito que sea divisible. Entonces, ¿qué quedó acá? Quedó una ecuación con una sola incógnita, que es B. Tengo que resolver la ecuación, despejar B. Y listo. Fin de la cuestión. Vamos resolviendo por términos. Resolvemos esta potencia. Si quieren podemos separar en términos ahí. Resolvemos esta potencia. Tengo que multiplicar 3 veces, ¿no? Acá lo mismo. Separamos en términos. Este 3 va a multiplicar esto, que es un 16. Acá esta potencia. 2 por... multiplicamos ahí. Me va a quedar... ¿cuánto es? 64,128. ¿Sí? No, 256. 256. Más, separo en término acá de nuevo. 28 menos 12. Igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué más me quedó pendiente? Acá tengo para resolver multiplicación, acá también. Ya de acá, digamos, lo que restaría es solamente agrupar términos, o sea, despejar la X. Vamos a ir multiplicando. 3 por 16. Estos son 48. Más 256 por 2, que va a ser 512. Tenemos, bueno, 28. Podemos ir restando ese ya si quieren, ¿eh? El 28 menos 12. ¿Cuánto es 28 menos 12? Decía, 18 menos 12, 16. Bien. Bueno, a ver, juntemos esto directamente, ¿eh? Los juntemos, estos 3 que están libres y los juntemos todos juntos. Ya estos son más que nada, son cuentas simples, sencillas, que inclusive se pueden hacer con la calculadora si lo desean. 576 me da esta suma, quedaría menos B. 500, ¿cuánto es? 575
dice. Igual a 0. Vamos a despejar. ¿Sí? Vamos a despejar. Si quieren podemos pasar 576 hacia la izquierda, hacia la derecha, el segundo miembro. O bien pasar toda esta expresión para acá. A ver, voy a seguir acá, para que me quede más cómodo, lo voy a poner acá. Voy a poner 576 igual. Y toda esta expresión que está restando lo voy a pasar sumando para acá. Es lo mismo, lo despejan para donde ustedes quieran, es lo mismo. Entonces va a quedar B, va a ser 576 dividido en 64. ¿Sí? Efectuamos el cociente, la división, y esto es igual a 9. Muy bien. Fin del ejercicio. La constante B, ese valor desconocido de B, es igual a 9. ¿Sí? Para que el polinomio P de X sea divisible por este polinomio, B tiene que tomar el valor 9. ¿Se entiende? Bueno, acá, ¿cómo he resuelto yo el ejercicio? ¿Qué he aplicado acá? He aplicado el teorema del resto. Por eso digo, siempre ustedes van a usar herramientas, recursos, conceptos que hemos estudiado acá para resolver. ¿Sí? Si a mí me está diciendo la palabra divisible, yo ya sé, entiendo que un polinomio va a ser divisible por otro polinomio si es que el resto igual a 0. Entonces por eso yo voy a forzar acá, le voy a poner 0, porque dice que es divisible, entonces pongo igual a 0. ¿Sí? Y ahí queda determinada una ecuación. Yo puedo modificar este ejercicio, ¿no? Hacer una modificación con el mismo enunciado, diga para qué valor de B el polinomio P es divisible por tal otro polinomio. Bueno, se va a hacer exactamente lo mismo. Siempre que diga divisible es porque el resto es igual a 0. O si hubiera dicho para qué valor de B también P de X es una división exacta por tal polinomio, también se hace el resto igual a 0. No hace falta acá usar Ruffini, con el teorema del resto es suficiente.